Ah, sí. ¿Dónde hay tú? Baja tu clase. La petición de mano, por favor, que la tiras. Bien. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la clase, ¿ya? No podemos esperar mucho porque, como ustedes saben, el tiempo es bastante corto. Es muy posible que les mande nuevamente el ID para que se vuelvan a conectar, ¿ya? Entonces vamos a empezar. De acuerdo a todo lo que hemos estado viendo, vamos a hacer un uso, por decirlo así, de todos los conceptos, de el uso de las fórmulas que hemos identificado en cuanto a lo que es la cinética. Así que quiero saber primero si se está viendo en la pantalla lo que les estoy mostrando, la pizarra, ¿se ve? Sí, Liz, está todo blanco. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es hacer un desarrollo, vamos a realizar un desarrollo de lo que representa todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que con respecto a la cinética enzimática y lo que es el modelo de Michaelis-Menten, ¿no? De Michaelis-Menten. Entonces, es importante ir aplicando todo lo que representa este modelo y las fórmulas que efectivamente se van a ir desarrollando, ¿ya? Porque todas estas fórmulas tienen un uso y ese uso es el que ustedes tienen que ir conociendo, ¿no?
Bien. Les voy a pedir, por favor, que los que estén con el micrófono lo pongan en silencio para que pueda escuchar el resto. Hay rebote de los sonidos que ustedes tienen, así es que, por favor, eso ya. Vayan. Bien. En el momento en que se tenga alguna duda, me dicen, ¿no? Para que pare y aclaremos posiblemente alguna duda que ustedes tengan. Entonces vamos a hacer, como les decía, una aplicación. A ver, empezando primero, ¿qué es lo que hemos dicho que es la cinética enzimática? Hemos dicho que es el que nos va a ayudar a medir o el que mide las velocidades, ¿no? Entonces, vamos a medir velocidades. ¿Para qué se miden esas velocidades? Para poder interpretar es decir, podemos hacer varios ensayos en un laboratorio, por decirles. Entonces, nosotros podemos medir las velocidades en cuanto a lo que es la formación del producto y en lo que es la desaparición del sustrato, que eso también lo hemos visto, ¿no? Constantemente eso es lo que va a pasar. Cuando hablamos de la cinética, estamos hablando de las velocidades en las que se va a ir generando esta transformación o formación, mejor dicho, del producto y posteriormente lo que va a ser la desaparición del sustrato, que ese es el objetivo, ¿no? Que vaya desapareciendo principalmente el sustrato. Bien. ¿Quién me puede decir cuál es la fórmula de la velocidad máxima? ¿Alguien se acuerda? Hemos desarrollado esa fórmula de lo que es la velocidad inicial. ¿Nadie? Bien. Velocidad máxima es igual a K más 2. No. No, la velocidad inicial. No la velocidad máxima, que obviamente corresponde, o sea, dentro de lo que es la velocidad máxima. Velocidad inicial sería km, ¿eh? No va a ser de forma directa, ¿sí? A ver, hemos dicho que entonces, a ver, la velocidad inicial va a ser igual a lo que es la velocidad máxima, ¿sí? Esta por la concentración, ¿no? De lo que es el sustrato sobre Km más la concentración del sustrato, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra ecuación. Es decir, cuando nosotros hablamos de lo que es medir la velocidad en cuanto a lo que es una formación y una desaparición del producto, esta es nuestra fórmula o nuestra ecuación en todo caso, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha interpretado, o sea, más que todo definido lo que es esta fórmula, entonces lo que vamos a hacer es hablar del gráfico hiperbólico o el gráfico cinético. Es decir, este es lo que nosotros también hemos estado viendo, que este gráfico hiperbólico, o también denominado gráfico cinético, no se olviden, puede tener esas dos denominaciones, son las que se van a evaluar los dos casos, ¿sí? Los dos casos que estamos hablando, formación del producto y desaparición del sustrato. Entonces, esos dos casos son los que vamos a desarrollar en el gráfico hiperbólico. Ahora, ¿cuál es el gráfico hiperbólico? Es el que ustedes ya conocen, donde obviamente vamos a evaluar estos dos casos, como les decía. Entonces tenemos nuestro gráfico, en el que uno va a estar determinado por Y, ¿no? Y el otro va a estar determinado por X. Ahora, ¿qué va a ser Y? Como ustedes saben, en Y nosotros vamos a
identificar o vamos a colocar la velocidad de la reacción. Y en el caso de X va a ir lo que es la concentración del sustrato, ¿no? Entonces, este gráfico hiperbólico, como su nombre indica, va a dar lugar a una hipérbola, que viene así. ¿No es cierto? Esta es la que hemos visto en las gráficas, ¿no? Esto es un poco más lineal. Bien, entonces tenemos este tipo de gráfica. Y en esta gráfica hemos identificado lo que es la velocidad máxima, lo que es Km, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un incremento de lo que es la concentración del sustrato, entonces sabemos que este incremento, a medida que vaya sucediendo, se va a dar lugar a esta meseta. Esta meseta, ¿qué nos indica? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué nos indica esta meseta? ¿Qué es constante? ¿Y por en qué? algún momento se va a volver. Nos indica que es constante el ICE porque ya ha llegado a su punto máximo de energía, en el cual ya se le ha aumentado su sustrato Porque y ha este va a ser constante. llegado a su máxima A su- velocidad de... Exacto, que ha llegado a su máxima velocidad y por lo tanto esto se debe a una saturación de la enzima. ¿Se acuerdan? Esa saturación es dada por el hecho de que se ha aumentado la concentración del sustrato, la enzima se ve en este caso saturada y su velocidad máxima se va a mantener constante, ¿no? Como estamos viendo en la gráfica. Entonces, en cuanto a este incremento en las concentraciones del sustrato, vamos a ir viendo que esa saturación de los sitios activos es el que se va a ir midiendo y generando diferentes tipos de interpretaciones con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, a medida o conforme va incrementándose entonces el sustrato, va a haber un incremento de la reacción y después se va a mantener de esta forma constante, ¿no? Cuando decimos que va a haber esta saturación, vamos a dar un ejemplo, como es en el caso de la sacarasa, que es una enzima que ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la sacarasa es la que va a hidrolizar la sacarosa y en qué productos los va a transformar. Sacarosa. No, ¿cuáles son sus productos? Esta es la enzima, este es el sustrato. ¿Qué productos obtenemos? La fructosa. La glucosa. Exacto, ¿no? Vamos a obtener la glucosa, exacto, la glucosa más lo que es la fructosa, ¿no? Este es un ejemplo nada más para poder seguir haciendo la interpretación de lo que es la gráfica o el gráfico hiperbólico o el gráfico cinético, ¿ya? Entonces tenemos esta reacción. Sabemos muy bien que cuando existe la saturación de la enzima, ¿no? Esas que son diferentes enzimas en las que van a ir actuando el sustrato, ¿no? Digamos, aquí tenemos la sacarasa y después aquí tenemos lo que va a ser su sustrato, que es la sacarosa, ¿no? Que va a ir ingresando al centro activo. Y en este momento, entonces tendríamos que hablar cuando se está dando esta parte de la reacción, ¿no es cierto? Donde se está dando la velocidad de forma lineal, ¿no? En ese momento. Entonces, si nosotros aumentamos la concentración del sustrato, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Principalmente, en este sustrato es el que va a esperar, ¿no es cierto?, para poder ingresar al centro activo de las enzimas, ¿no? Como cada uno de ellos. Entonces, está esperando que el centro activo
se vea desocupado y después recién pueda ir ingresando al centro activo y ser transformado. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de que estamos aquí, donde va a haber una saturación de la enzima. Y por lo tanto, la velocidad se va a mantener constante, no va a haber aumento de la velocidad. Cuando hablo de este aumento es cuando, digamos, tenemos en este momento la enzima y el sustrato. El sustrato ingresa al centro activo y por lo tanto la velocidad máxima de reacción la va a determinar la enzima para transformar este sustrato y obtenerse, obviamente, los productos, ¿no? Los dos productos que normalmente se dan, como en el caso de la glucosa y la fructosa. Esa velocidad máxima no se va a ver afectada, porque esa velocidad máxima es diferente. Es decir, es esta velocidad máxima la que les estoy nombrando. Esta velocidad máxima es la que nos dice que va a haber la transformación del sustrato en el momento que entre al centro activo. Pero la velocidad en la que va a ir aumentando el consumo o la formación del producto y la desaparición del sustrato, como estamos diciendo, es esta velocidad, ¿no? Entonces, eso para que quede claro, ¿no? La diferencia. Entonces, con esta gráfica también sabemos que podemos identificar cuál va a ser la velocidad máxima, ¿no? Entonces, podemos hacer una línea paralela a esta y aquí decimos, esta es nuestra velocidad máxima. Con la gráfica podemos determinarlo. Después, ¿qué más podemos determinar en esta gráfica? Lo que viene a ser Km, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hablamos en el caso de Km, hemos dicho que va a ser la mitad, ¿no es cierto?, de la velocidad, que más o menos va a ser aquí. Entonces, tenemos una velocidad media. Y esta velocidad media va a ser un parámetro que nos va a permitir calcular lo que va a ser Km, ¿no? Entonces ahí tenemos Km. Entonces Km es igual a la concentración del sustrato, ¿no? Es la concentración del sustrato a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Y esto hemos hablado también, ¿no? Entonces estamos haciendo básicamente un recordatorio de todo esto y estamos aplicándolo para después utilizar las fórmulas y poder hacer cálculos, ¿no? Vamos a calcular la velocidad máxima que está aquí. Vamos a calcular Km. Es decir, con esta gráfica yo puedo calcular esos dos parámetros, ¿no? Pero no es muy preciso. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer cada vez más preciso este cálculo y así lo podemos ir conociendo más y utilizándolo también, que ese es el objetivo. O sea, ustedes tienen que utilizar todo lo que estamos aprendiendo aquí. Ahora, algo importante también dentro de lo que hemos hablado. Hasta aquí, pero ¿alguna pregunta que tengan o está todo claro? Bien, no hay preguntas. Entonces vamos a seguir con lo que viene a ser el gráfico hiperbólico, ¿no? Este es nuestro gráfico hiperbólico. Hemos dicho que tenemos este tipo de estructura donde nosotros también ya hemos identificado, en este caso, dos cosas. Este primer tramo y este segundo, ¿no? Entonces, a este primer tramo, vamos a ver, se lo denomina como cinética de orden 0, ¿no? Y a este otro tramo que tenemos aquí, se lo denomina como la pendiente que corresponde a la cinética de primer orden, ¿sí? Eso también ya lo habíamos identificado. Esto aquí no quiero que quede así, entonces aquí decimos, sabemos que esta es la velocidad y esta es la concentración del sustrato,
Nunca nos olvidemos de esto. Aquí obviamente esto es Y y esto es X, ¿no? Siempre tenemos que dar sus nombres correspondientes. Entonces aquí estamos haciendo la diferencia de lo que es la cinética de orden cero y la cinética de primer orden. Entonces, vamos a determinar dos tipos de reacciones con respecto a esto, ¿sí? Entonces, estas reacciones, vamos a tener la primera, son reacciones o ecuaciones de velocidad, que eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Aquí la velocidad de aquí a aquí y la velocidad de aquí a aquí. Vamos a seguir haciendo una interpretación y denominándola como cinética de primer orden y cinética de orden cero. Entonces, cuando hablamos de que esta velocidad es igual a la constante, en este caso, por la concentración del sustrato, esta concentración del sustrato obviamente representada en cuanto a lo que es el primer orden, ¿no? El orden 1. Ahora, tenemos la otra, velocidad, ¿no? Que va a representar esto. Decimos, Velocidad es igual a la constante. a la constante, sí. Es la constante, no se olviden que es una constante de velocidad, ¿no? Que estamos haciendo la interpretación de esta. Entonces estamos diciendo que en este primer caso estamos nombrando cuando tenemos la de primer orden, ¿no? Esta es la de primer orden. Ahora vamos a hacer la velocidad con respecto a lo que es la constante, obviamente también por la concentración de lo que es el sustrato, pero en este caso, este va a ser de orden 0, ¿no? Orden 1 y orden 0. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a identificar o diferenciar más que todo cada una de ellas? En el caso del primero, cuando decimos que es una cinética de primer orden, que es este primer tramito que tenemos aquí, estamos diciendo que esta va a ser su velocidad de reacción. Entonces, en este caso decimos, la velocidad, entonces, es igual a una constante multiplicado por la concentración del sustrato. Entonces, si es de primer orden, entonces la velocidad, obviamente de reacción, va a ser dependiente de la concentración del sustrato, ¿no? De la concentración del sustrato. Eso es lo que decimos con respecto a lo que es la primera ecuación de velocidad con una cinética de primer orden. La velocidad de reacción va a ser dependiente de la concentración del sustrato. Y en el segundo caso, lo que decimos es que ya no depende de la concentración del sustrato, porque ya no importa cuánto se va a ir incrementando la velocidad, ¿no es cierto? Es decir, ya no va a haber un incremento. No importa cuánto le aumentemos, porque eso ya no va a dar lugar a que la velocidad se vea incrementada. Entonces, esta se va a mantener en este tramo, ¿no? Como lo tienen aquí. Entonces, estamos diciendo, la cinética de primer orden va a ser representada por esta primera ecuación que tienen aquí, donde decimos que la velocidad va a ser igual a la constante por la concentración de sustrato, ¿no? De primer orden. La velocidad entonces de la reacción va a ser dependiente del sustrato, por eso se de forma lineal, ¿no? Va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Luego, decimos que en esta parte va a ser una cinética de orden 0. ¿Por qué? Porque ya no va a depender del sustrato, ¿no es cierto? Entonces, esta velocidad se va a representar dentro de esas características en cuanto a lo que nosotros tenemos que diferenciar cuando la cinética es de primer orden y cuando la cinética es de orden 0. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bien, entonces, pasamos a lo que sigue, ¿no? Con respecto a todo esto. Esto también lo hemos hablado, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver en cuanto a lo que es
Km. Sabemos que Km está dado por una fórmula matemática. ¿Cuál es esa fórmula matemática? A ver, ¿quién se acuerda? Reina, creo que me estabas diciendo ya esta fórmula. A ver, ¿cuál es la fórmula matemática de Km? Velocidad máxima es igual a K más 2 por la enzima total. No, la velocidad máxima, claro, pero estamos hablando de Km. Km es igual a la concentración del sustrato por la concentración del sustrato sobre la concentración enzima sustrato. Ya. A ver, vamos a hacer esa interpretación de la siguiente forma. Primero, la fórmula que has nombrado obviamente está correcta, pero vamos a hacer una interpretación dada una fórmula matemática con respecto a lo que se ha dicho, ¿no? Entonces vamos a decir que Km va a ser igual a la constante menos 1 más la constante más 2, ¿sí? Sobre la constante de K más 1, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación matemática o esta fórmula matemática. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dice esta fórmula? Te dice que de qué manera se forma el complejo y también de qué manera se separa este complejo. Cómo se forma y cómo se separa. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a volver a hacer nuestra representación, que en este caso nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos que nuestra enzima más nuestro sustrato va a dar lugar a la formación de nuestro complejo enzima sustrato, y en este caso nos da la enzima más el producto, ¿no? Esta es nuestra ecuación dinámica que también ya hemos desarrollado, hemos visto todas estas constantes. Entonces, nuestra constante, las constantes que en este momento estamos identificando, hemos dicho entonces que aquí va a venir la constante más 1. ¿Por qué la constante más 1? Porque estamos haciendo una evaluación o vamos a evaluar las constantes de velocidades de acuerdo a las reacciones químicas. Entonces, vamos a hablar de una medida de lo que es la afinidad o la disociación para una enzima y su sustrato. ¿Qué quiere decir esto entonces? Cuando nosotros hablamos de K1, cuando decimos K1, K más 1, perdón, entonces decimos que cuando hacemos la definición de la constante K más 1, estamos diciendo que va a haber una disociación, ¿no? Para que se entienda mejor vamos a poner el texto. Entonces aquí vamos a hablar de una disociación, ¿sí? Una disociación ¿a qué? A lo que vendría a ser principalmente la enzima más el sustrato, ¿no? Se va a ver una disociación, se va a disociar. Este complejo va a producir esa disociación. Entonces, a esta constante la hemos denominado K menos 1. ¿Sí? Perdón, aquí vamos a... Vamos a hablar, como les decía, de lo que es la disociación, o estamos hablando de lo que es la disociación. Perdón, aquí era K menos 1. K menos 1 porque se va a disociar. K más 1 va a formar lo que es el complejo enzima sustrato. K menos 1 lo va a disociar a lo que es la enzima y el sustrato. Y entonces aquí entra lo que vendría a ser K más 2. Entonces tenemos K más 2. En el caso de K más 2, decimos que este K más 2, entonces, por lo tanto, lo que nos va a dar es una disociación de lo que es la enzima más el producto, ¿sí?
Entonces tenemos dos tipos de disociaciones. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar esas disociaciones? Vamos a decir que con respecto a esta fórmula tenemos K-1 es el que va a dar lugar a la disociación de la enzima y el sustrato. K+2 nos va a dar la disociación de la enzima y el producto. Entonces, el complejo enzima-sustrato, ¿no? En este caso, va a dar lugar a una disociación constante con respecto a lo que es la reacción. Y cuando hablamos, en el caso de lo que es K+1, entonces el complejo enzima-sustrato va a dar lugar a una formación de ese complejo. Entonces, son las constantes de velocidad de disociación y formación. Vuelvo a repetir entonces. Aquí decimos, K-1 es la disociación de la enzima y el sustrato. K+2 es la disociación del complejo, obviamente, ¿no? Del complejo. Estamos hablando de la disociación del complejo a enzima producto. Entonces, en esta fórmula estamos representando que en el numerador va a haber una disociación del complejo enzima sustrato por las constantes que se tienen que manejar de esa manera. Y en el caso del denominador, estamos diciendo que va a haber una formación del complejo enzima sustrato. Entonces, es la forma en cómo tenemos que ir identificando esta fórmula matemática en la que tenemos que desarrollar Km. ¿Alguna pregunta que tenga? K+1, entonces, ¿qué sería, ingeniera? Formación, aquí está. La formación del complejo enzima sustrato. La formación. K-1, la disociación de a enzima sustrato, y K+2, la disociación de la enzima al producto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hemos dicho que es de forma, en el caso de K+2, cuando ya estamos hablando de K+2, cuando una disociación de enzima producto es una reacción irreversible, ¿no es cierto? Ya no puede volver a su estado inicial. Cuando hablamos en el caso de K-1, entonces hemos dicho que la reacción puede ser reversible porque puede disociarse nuevamente a su enzima y a su sustrato. En el caso de K+1, normalmente es la formación del complejo enzima-sustrato y ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos representando, que son estas constantes de velocidad y estamos dando esta fórmula donde Km está dada por esta fórmula matemática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien. Bien, entonces ahora vamos a ver en cuanto al incremento o a la disminución del valor de Km, ¿no? Entonces, hemos hablado también sobre esto, ¿no? Hemos dicho, aquí tenemos Km y vamos a poner en las dos situaciones, ¿no? En las que se puede dar lugar a esto. Entonces aquí tenemos Km y aquí vamos a tener Km. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Entonces vamos a hablar cuando Km se ve incrementado y cuando Km se ve disminuido en la reacción, que esto también lo hemos visto. Ahora, sabemos muy bien que ambos van a depender de la concentración de lo que es el sustrato. Entonces, cuando decimos que Km es mayor o a mayor valor de Km, se concluye que la concentración del sustrato se separa más lento de lo que se forma. ¿Sí? Y cuando decimos que Km es menor, entonces en relación a esto, a la disminución de Km, decimos que la concentración
Espérenme un cachito. Entonces aquí decimos que la concentración tiene que ser del complejo enzima sustrato, porque estamos diciendo que constantemente se va a dar lugar a esta formación. Entonces decimos cuando hay una disminución de Km que se forma más de lo que se separa. Entonces aquí tenemos que hablar de, obviamente, el complejo. Entonces tenemos estas dos afirmaciones. Decimos que cuando Km tiene un mayor valor, entonces se concluye que el complejo enzima sustrato se separa más lento de lo que se forma. Cuando Km es menor, entonces decimos que la concentración del complejo enzima sustrato se forma más de lo que se separa, ¿no? Ahora, para que se entienda un poquito mejor, y también lo hemos nombrado en su momento, hemos dicho que la concentración de la enzima sustrato, vamos a hablar principalmente de la enzima, vamos a decir la enzima va a tener una menor afinidad por la concentración del sustrato, ¿no? Entonces, eso representa cuando Km es mayor. Ahora, aquí decimos que cuando Km es menor, entonces la enzima es la que va a tener mayor afinidad por el sustrato. Por la concentración del sustrato. ¿Sí? Si volvemos a esta fórmula, a la que tenemos aquí, estamos hablando tanto de la disociación como la formación. Entonces, si yo digo que Km es mayor, donde la enzima tiene menor afinidad con el sustrato, entonces el numerador siempre va a ser mayor. Es decir, este valor va a ser mayor. ¿Sí? Y cuando decimos que el denominador es el mayor, Km va a ser menor y la enzima va a tener mayor afinidad con la concentración, con respecto a la concentración del sustrato. Entonces, puede haber este tipo de variación y nosotros la vamos a ir calculando de acuerdo a valores ya más reales y lo vamos a ir identificando así, ¿no? Porque ¿dónde va a ser Km mayor? ¿Cuándo o cuándo? Y lo mismo cuando Km va a ser menor. Entonces ahí vamos a ver y vamos a hacer la interpretación de estas dos posibilidades que se dan en este uso de lo que es el modelo de Michaelis-Menten, ¿no? Entonces, eso en cuanto a estas interpretaciones de fórmulas. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, no tenemos preguntas. Después ya les voy a ir haciendo preguntas también para ver dónde hay que volver a repetir si va a ser el caso, ¿ya? A ver, vamos a hablar de la fórmula que les había mostrado anteriormente, que también es importante la aplicación en cuanto a lo que es la ecuación de donde se miden las velocidades de las reacciones, ¿no? En este caso, la que hemos utilizado al principio, donde decimos que la velocidad es la velocidad inicial, es igual a la velocidad máxima por la concentración de lo que es el sustrato sobre Km más la concentración del sustrato, ¿no? Esa es la fórmula con la que hemos empezado. Si se corta, les mando nuevamente el enlace. Tenemos menos de un minuto y se vuelven, por favor, a conectar. Entonces, lo que hemos estado diciendo, todos estos